De manera que en este caso sabemos por la escritura que la opción que tomó Dios para tener un pueblo para sí fue la reconciliación. Entonces viene el proceso que hemos hablado de lo que significa o implica la reconciliación. Y en este caso sabemos que Él pagó un precio para comprar a su pueblo de manos de Satanás. ¿Okay? Porque resulta que esta creación quedó bajo la potestad de Satanás. Estábamos como secuestrados, como dice la carta a los hebreos, que durante toda la vida estábamos sujetos a esclavitud por el temor de la muerte. ¿Cómo así que el temor de la muerte? El temor de la muerte fue ese temor que fundó Satanás en la humanidad cuando le dijo pues que Dios no quería al hombre junto con él, que Dios simplemente era como malvado, que era pues asesino, e inclusive ese discurso se sigue escuchando hoy. Entonces ese temor de la muerte que infundó Satanás en la humanidad es lo que le ha mantenido lejos de Dios. Inclusive el primer Adán, cuando pecó y Dios lo llamó, lo que respondió fue eso: tuve miedo y me escondí. ¿De dónde le vino el miedo? Si Dios ni siquiera le dijo, por ejemplo, el día que comas el fruto yo te voy a matar. Eso es una cosa distinta. Dios le dijo simplemente morirás, que es distinto. Pero otra cosa habría sido decir yo te voy a matar. ¿Ok? Pero entonces Satanás parece que le hizo oír a Adán de esa manera: yo te voy a matar. Por eso cuando Hashem pregunta por Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, oí tu voz allá en el jardín, yo estoy acá afuera, y tuve miedo y me escondí. Ese temor, que es el que tiene todo ser humano que no ha nacido de arriba, que no ha sido parido del cielo, que no ha recibido Neshama o Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, entre comillas, ese es el temor que lo mantiene sujeto a una vida del mundo, en últimas siendo siervo de Satanás. Así, aunque no lo sepa, y aunque él no crea en Satanás, como es el caso de los ateos, por ejemplo. En el caso de los ateos, ellos no creen en Dios, no creen en diablo, no creen en nada, que exista tal cosa, pero evidentemente lo que no sabe es que es cautivo de Satanás, es cautivo. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 6? Que efectivamente por esa razón no existe libre albedrío, porque una cosa es ser o eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. Y cuando eres liberado de ser esclavo del pecado, eres hecho siervo de la justicia. Y mientras seas esclavo del pecado, no eres siervo de la justicia. O sea que no eres libre. Y por eso Yehoshua insistió, a menos que el Hijo los liberte, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. De otra manera, no, todo será una física ilusión. Tendrás una sensación de libertad dentro de tu esclavitud. Eso es otra cosa. Pero el libre en el sentido estricto de la palabra solamente en Yehoshua, porque es el libertador. Fíjense qué proceso tan hermoso. Entonces, estamos como secuestrados, ¿no? Y con una amenaza de muerte que infundó Satanás. Luego viene entonces el proceso de la negociación. En sentido muy pedagógico, es como si Mashiach hubiese dicho, bueno, ¿cuánto es el rescate de esa gente que tiene secuestrada ya? Yo no quiero que ninguno, ¿verdad?, se quede sin que yo pueda salvarlo o que quede a merced tuya, en ese sentido, condenado junto contigo de esa misma manera. Y en este caso, pues Satanás prácticamente aprovecha la ocasión para solicitarle su muerte. Y bueno, yo quiero tu vida a cambio de la de ellos. Y esto, de paso, nos conecta, por ejemplo, con la parábola de los labradores malvados. Esos labradores en última no fueron sino instrumentos de Satanás, para hacer la voluntad de Satanás. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro Padre y las obras de vuestro Padre hacéis, no las de Dios. ¿Ya? En la parábola de los labradores malvados, fíjense que cuando llega el hijo, que era el dueño de la hacienda, de la finca, dicen, vamos a matarlo, que este es el propio poseedor de la herencia.
y nos quedamos nosotros con la herencia, con la posesión, con el bien, en este caso la finca. Y efectivamente lo mataron. Luego Pedro, en su discurso, allá en Hechos, creo que es el capítulo 4, dice, ¿verdad? Porque se reunieron en esta santa ciudad Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían determinado ya que debía suceder. Claro, ese consejo que Dios determinó que sucediera fue ese momento transaccional en el que se iba a pagar el pago por el secuestro o la liberación, en este caso, de toda esa humanidad secuestrada. De manera que Hashem es quien tiene la potestad hoy para liberar a quien Él desee y a rescatar a quien Él desee, porque todo le pertenece a Él. Todo lo ha comprado por precio a Él. De manera que Él es como cuando tú compras una finca, un terreno, y luego vas a hacer posesión de ese terreno y tú decides qué lugares aprovechar, qué lugares cultivar y qué lugares no cultivar, pero todo es tuyo. Eso es todo. Entonces, esa es la gran diferencia también que vemos entre haber salido de Egipto y entrar en la tierra de Israel. Porque sí, todos los que se preservaron en Egipto con el sacrificio del cordero, no todos entraron a la tierra de Israel. Así de sencillo es como el ejemplo. Bien, entonces estamos en ese orden